Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este programa de YouTube donde estaremos presentando algunos materiales y algunos tutoriales que pueden servir para que tú, maestro, puedas mejorar la práctica como docente y así tener una mejor calidad en la misma. Yo soy el profesor Farid Eliu Alejo y nuestra primera aportación pues es un trabajo de Adriana Piedad, el autorregistro como espejo de la práctica docente. Pero, ¿quién es Adriana Piedad García? Bueno, ella es catedrática de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y asesora externa de la línea de instrumentación metodológica de la Maestría en Educación con intervención en la práctica docente de la Secretaría de Educación. Vayamos al tema. Darse cuenta de lo que en realidad hacemos cuando estamos frente a un grupo en nuestra labor como docentes es una tarea que requiere autoobservación, es decir, ver lo que hago, pero en el momento mismo en que lo estoy realizando. El autorregistro es un instrumento sumamente importante en esta tarea. Permite así pues congelar la situación y posteriormente analizarla. De ahí que pueda funcionar como un espejo de la práctica docente, de nuestra práctica. En la medida en que vamos conociendo nuestra propia práctica e identificando las lógicas que la articulan, pues es posible introducir transformaciones duraderas, así como ir promoviendo los esquemas prácticos que nos hacen sentirnos seguros. Nuestros esquemas se van enriqueciendo con nuevas estrategias que van conformando lo que Mejía Sandoval en 1996 llama la caja de herramientas, de la cual podemos echar mano. Y bueno, para que un autorregistro dé cuenta de las prácticas de las que hemos estado hablando, es necesario que las refleje. ¿Y cómo las va a reflejar? Bueno, pues como una imagen que brinda un espejo, pero lograrlo requiere mucho cuidado, atención, entrenamiento y pues ¿cómo se hace? Es lo que vamos a ver enseguida. Empezaré por señalar que en el caso particular en que el docente se está registrando su propia práctica, pues su registro se convierte en un autorregistro. Y ese es el motivo por el que en muchas ocasiones se utiliza el concepto indistintamente. Es decir, podemos utilizar el concepto como registro o como autorregistro. Después de tomar las notas, es necesario que por la tarde o por la noche se amplíe la información, darle el contenido y la forma y que se refleje como un espejo de la realidad en que estuvo trabajando. Los primeros registros tienen que contestar a 4 preguntas iniciales. La primera sería, tienen que describir y no evaluar e interpretar. Es decir, tratar de ser objetivos y describir solamente lo que pasó. No tratar de interpretar ni tratar de hacer una evaluación. El segundo sería rescatar los diálogos, es decir, rescatar la dialéctica que se da entre profesor y alumno, entre alumnos y alumnos. El tercero sería, pues, señalar acciones. Ahí ya no vamos a escribir diálogos, ni vamos a tratar de ver otras cosas. Simplemente vamos a ver las acciones que realizan los educandos y nosotros como docentes. El cuarto y último sería, pues, hacer un retrato del evento. Es decir, podemos hacer una descripción también de la ubicación de los alumnos, del profesor y los movimientos que se dan dentro de la misma. Solo se reflejará la práctica en la medida en que se dé cuenta del evento completo. Es decir, que así puede identificarse el tipo de interacciones que se presentan en estas prácticas y pues mostrar las posibilidades de intervención. El registro simple. Bueno, el registro simple se puede elaborar cuando, con principalmente tres elementos. El primero sería la ubicación, en donde se señalan las condiciones en las que se realiza. Aquí pues conviene anotar el grupo del que se trata, en el que estamos, la asignatura, la fecha, el nombre del docente, el nombre de la escuela, el nivel, entre otros elementos que creamos convenientes. El segundo sería los hechos de la práctica, que den cuenta de las acciones que se van presentando en las sesiones de clase, lo que comentábamos a grandes rasgos anteriormente. Aquí es importante recuperar los diálogos y las acciones, o sea, darle un contexto a lo que se dice, una transcripción en plano, es decir, sin señalar los movimientos de los participantes, pues no nos permite entender el evento completo. El tercero sería hacer una reflexión o comentario.
En esta reflexión o comentario, pues puede generarse una vez que se ha terminado de elaborar el registro, aunque estrictamente no forma parte del registro, pero sí es útil hacer dichas anotaciones. El registro simple es la primera construcción de los eventos. Sin embargo, esto se tiene que completar en un registro pues más ampliado, que se acompaña o que podemos acompañar de símbolos que señalan el tipo de dato presentado o que vamos a presentar. Aquí Adriana Piedad pues retoma algunos símbolos del texto de Rowell y Mercado de 1980. Así pues, vamos a utilizar las comillas para un registro verbal, textual de lo registrado, es decir, durante la entrevista o las observaciones, o también podemos usar las comillas cuando vamos a hacer una transcripción de una grabación. Las comillas simples las vamos a usar para los registros verbales aproximados, es decir, registros en notas de campo, durante o inmediatamente después de la entrevista o la observación. Vamos a utilizar un par de diagonales para las conductas no verbales o información del contexto paralelo al discurso. Y también podemos utilizar, o Rowell empezó a utilizar los paréntesis para hacer interpretaciones e inferencias sobre el tono, actitudes o posibles significados dentro del contexto de la observación. Vamos a utilizar también unos puntos suspensivos para lo verbal no registrado o que no se recuerda, también verbal que no se transcribe o que no se transcribió. Asimismo hay algunas abreviaturas también para hacernos más ágil las notas al vuelo, y asimismo ya cuando lo ampliemos, referirnos, por ejemplo, el MA a maestra, MO a maestro, AO alumno, A mayúscula, A minúscula, alumna, AOS alumnos, AOS algunos alumnos, DIR director o directora, supervisor o supervisora. También el registro ampliado se presenta en un formato de 2 columnas. En las primeras se anotan los hechos y en la segunda se hacen los trabajos de análisis e interpretación, es decir, ya algo más ampliado. En la columna derecha se contestan las preguntas: ¿qué está sucediendo aquí? En términos de Erikson, ¿verdad? Para empezar, hace afirmaciones o preguntas sobre los hechos presentados en la columna izquierda. Así pues, con el registro ampliado gana uno profundidad, pero es necesario recordar los periodos de observación, ya que no es posible, pues, por ejemplo, registrar 25 horas dentro de un grupo de una primaria o de una preparatoria. La intervención de la práctica docente con base en el análisis de los autorregistros. Una vez que contamos con autorregistros confiables que reflejen correctamente nuestro trabajo docente, estamos ya en condiciones de intervenir nuestra práctica con mayor certidumbre y, por lo tanto, con mayor probabilidad de éxito. El análisis de los registros es el siguiente paso, y con él se pueden empezar a descubrir y establecer relaciones que existen entre los hechos. La elaboración de los autorregistros ampliados y el análisis que se hace de ellos da la posibilidad de lograr una metacognición, es decir, que se refiere al trabajo en 2 planos: hacemos y vemos lo que hacemos. De esta manera, el registro refleja una práctica, refleja nuestra práctica y nos permite ver como un espejo, como ya habíamos platicado, y reconocerla para confrontarla con prenociones. Esto se identifica en una reflexión como: yo siempre creí que, y sin embargo, cuando leo mis registros me doy cuenta que. Este es un muy importante punto de partida, resultado del análisis en el proceso de recuperación de la práctica para poder intervenirla. Finalmente, los registros dejan ver los hechos tal y como se ha ido presentando en la realidad, precisamente por medio de ellos, y de los procesos de análisis a los que se someten. Es posible identificar las lógicas que articulan los eventos e identificar cuáles son las interacciones que se producen, acciones educativas, y cuáles no. Permite
pues ir intencionando acciones para ver qué tan pertinentes son. En suma, permiten conocer en detalle la práctica docente, identificar intenciones y asimismo pues rastrear su relación con los productos.